¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo que señor? ¿Te saliste? Tengo 27. Ven aquí, Paloma. No manches, señor. Ya me desconcentraste por completo. Ya no sé qué voy a compartir. Bien, ¿cómo estamos? ¿Contentos de estar en el búnker? Sí, ¿verdad que es muy bueno que sea viernes y estar en el búnker? Es el Ramsés. Hace rato que no te veía. Aquí anda el Roberto. No sé si anda la Nanacaro, pero se habían ido como Nanacaro. Se habían ido como 2 semanas. Se había hecho eterno. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar. Gracias por poner tus ojos sobre nosotros. Y el único motivo y la única razón por la cual estamos aquí, Señor, es porque hay una inmensa necesidad por más de ti. Señor, yo te pido que esta noche tú nos visites, que esta noche tú hables, Señor, a nuestras vidas y a nuestro corazón. Necesitamos más de ti. Tú has sido tan bueno, has sido tan bondadoso y nos has dado tanto, Señor, pero queremos más y más y más de ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si me pueden acompañar a Juan 13:7. Juan 13, versículo 1 hasta el versículo 7. Y si lo podemos poner ahí en pantallas también. Si no traes Biblias, no te preocupes. Somos tan chilos que arreglamos ese problema por ti. Dice: faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios, su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón, el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Si eres un traicionero, no te quiero decir quién está atrás de tus actos. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía, y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Por eso, mientras estaban cenando, un amén por ahí, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató palangana, que es una toalla, resumido, y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. 6 y 7. Cuando le tocó el turno a Pedro, y los que conocemos a Pedro ya sabíamos que algo iba a pasar ahí, ¿no? Este le dijo a Jesús: Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Trácatelas. Y yo estaba acordándome por estos días, ¿no? Y más ahorita que la Paloma pues me dijo Señor. Y casualmente voy a hablar un poco de eso, ¿no? Pero estoy en ese tramo, en esa etapa de mi vida donde los 30 se empiezan a ver muy cercas. Y uno empieza a entrar en un esquema de negación, ¿no? Como ya empieza a entrar la presión: 27 años, ¿qué he hecho con mi vida? Híjole, mis hijos, mi retiro, la herencia. Y empiezas a pensar puras cosas que están a años luz de pasar todavía, ¿no? Y empiezas a batallar contigo mismo y tratas de camuflajearte. Empiezas a usar camiseta y camisola abierta y empiezas a usar skinny jeans para no verte tan viejo. Te rasuras todos los días, y por más que yo intento así como tratarme de camuflajear entre todos ustedes, yo sé que algunos de ustedes piensan que tengo 21, 22, 23 años, pero tengo 27 y bien corridos mis 27 años. Y por más que lo intentas, la neta empieza a ver en tu vida ciertas características que eres un chavorruco, ¿no? O sea, no hay otra palabra para describirlo mejor que eres un chavorruco. Ya se empieza a notar por más que lo quieras evitar. Y hay ciertos detalles, ¿no? Yo empecé a comparar mi vida con cierta edad y la edad que tengo ahorita. Y una de las, yo no sé tú, ¿no? Pero yo puse estos puntos por aquí y me empecé a comparar, ¿no? Y cosas que hacía cuando tenía cierta edad y ahora que tengo esta edad joven aún. Y yo me acuerdo cuando tenía 14, 15 años, ¿no? Tenía 14 años y mi hermano mayor me regaló un Picapito rojo. Los que tienen más de 13 años conociéndome saben de qué carro hablo. Y ese carro era el ruletero de todos los adolescentes de amistad, ¿no? A todos les daba raite ahí, como 20 en la caja y como 7 adentro
de un pickup, de una cabina, sin refrigeración, en Hermosillo, en pleno agosto, ¿no? Y ese carro, yo me acuerdo, ¿no? En esa edad, cuando ese carro anduvo más por fe que por gasolina, la neta. Y siempre traía el foco prendido acá en la E de empty, ¿no? Y parecía que yo creía que era como Ed entero o algo así, porque siempre lo traía ahí. Y me acuerdo que la que más se quejaba de eso era Karina, nomás quería llamar la atención. No pensé el reloj. Y siempre como que, ay, lo traes en la E, échale. Y siempre andaba bien nerviosa. Y vamos a llegar, y íbamos de aquí hasta la Morelos, y luego de la Morelos íbamos al sur, y andábamos dando vueltas por todos lados. El Isaac, ¿te acuerdas, Isaac? Éramos uña y mugre, calzón y, no voy a decir qué. Y éramos super compas acá, el Isaac y yo. Y íbamos a correr al CUM, ¿te acuerdas? Como a las 4:30 de la mañana, que una vez me quedé dormido, te quedaste esperando en la caja. Perdóname, Isaac. Y ese picapito tiene unas historias increíbles, muy, muy buenas, pero también representa una etapa de mi vida, ¿no? Donde tenía algo y la neta quizás no estaba muy preparado en ciertas partes y en ciertos temas, ¿no? Y a diferencia de hoy, y hombres, ustedes me van a entender en esto, mujeres, yo no sé cómo tú te puedas sentir identificado, pero seña de una madurez es cuando llenas el tanque de tu carro, ¿sí o no? Cuando tú llenas el tanque del carro, llenas el tanque de tu ego y de tu seguridad. Uno como hombre es como, está subiendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La torre, eso es todo. Siento que estoy predicando, ¿no? Y es como, está subiendo la flecha acá y dentro de ti también va subiendo el ego acá. Y llegas acá a echar gasolina acá y luego ya sales así, ¿no? Y vas en tu bocho todo carroceado, hecho pedazos, hace más ruido que la licuadora acá, ¿no? Y llegas al semáforo y te paras, hasta le subes al estéreo. Y está un vato con un puño de feria en su, no sé, el carro que tú quieras, un Raptor del año, el vato. Pero tú estás bien seguro acá, se la juegas porque tú traes el tanque lleno, pues. El vato no sabe ni qué pedo, te ve acá como pobre morro acá, ¿no? Pero tú traes el tanque lleno, entonces eso llena tu seguridad también, ¿no? Y clásico, vas a una fiesta y llegas, saludas a tus compas acá, ¿qué pedo, güey? Nada, ¿qué hiciste ahora? Nada, fui a llenar el tanque del carro nomás. Acá no, o sea, no puede pasar desapercibido, no puede pasar desapercibido, tienes que mencionarlo. No pudiste decir como, no, pues en la mañana fui a echar gasolina. No, tienes que decir, no, fui a llenar el tanque del carro. Porque eso representa cierto nivel, ¿no? Ya creciste, ya tienes un trabajo mejor y ahora sí puedes llenar tu tanque de 40 litros, ¿no? Entonces, otra de las cosas acá, cuando estás 14 años, andas con la música todo lo que da, ¿sí o no? ¿Cuántos tuvieron bajos en el carro? Yo me acuerdo, hasta que me tumbaron me di cuenta que era una tontería, ¿no? Pero, andaba acá todo, y me hablaban y ni escuchaba, no sabía ni qué pedo acá. Ahora ando buscando una dirección acá y le bajo el estéreo. Acá como si bajándole pueda ver mejor, no sé qué pasa acá. Otra de las cosas acá clásicas cuando estás más morro, a diferencia cuando ya estás siendo un señor muy joven, ¿no? Necesito tomar agua, se me está secando la boca. Un señor muy joven. Otra de las cosas es como, cuando estás morro te vale. No importa lo que tenga que pagar hoy, no importa lo que tenga que pagar mañana, si lo puedo disfrutar hoy. ¿Sí o no? O sea, no importa si mañana es viernes y tengo un examen a las 7 de la mañana, si hoy me puedo divertir hasta las 5 de la mañana, ¿no? No importa, no importa que me tenga que comer un burro de 1 metro, si en 5 minutos lo tengo que ir a vomitar. El Isaac hizo eso cuando teníamos como 20 años, fuimos a unos burros percherones y había un reto ahí. Y él era un poquito más inmaduro que yo en ese momento, porque se vio seducido por ese burro de 1 metro. Y hay fotos por ahí, ¿no? Y ya está el Isaac acá con los últimos 5 centímetros así comiendo. Ya se lo comía así acá. Y a las media hora acá, ¿no? Llegaste acá y tu papá a vomitar al baño acá, ¿no? Pues no importa si lo disfruto ahorita, aunque tenga que pagar el precio mañana, ¿no? Y clásico acá cuando ya sabes que ya te pasaste de la hora, pero te la estás pasando bien chilo y dices, ni pedo, nomás me van a castigar 2 meses. No pasa nada acá, ¿no? ¿Sí o no? Y ya cuando empiezas a crecer acá, no, te vas a dormir temprano porque mañana tienes algo en la noche. O sea, ni siquiera te duermes temprano porque algo tienes muy temprano en la mañana. Te vas a dormir temprano porque mañana tienes algo en la noche. Y sabes que si no descansas hoy temprano, ríense. Te duermes temprano porque mañana tienes algo que hacer importante en la noche.
Y cuando eres morro acá, no, deja tú, antes de pasar a cuando eres morro, ¿no? Eres señor, y yo no sé si ustedes hacen esto, pero si ustedes hacen esto, ya eres un auténtico chavorruco. Si tú te acuestas y empiezas a contar las horas que vas a dormir. Si empiezas acá, ya sabes que de 10 a las 6 son 8 horas, pero de todas maneras las cuentas, ¿no? 11, 12, 13. Cuando aún eres inmaduro, eres joven y no tienes vida. Te acuestas a las 5, ves el reloj y dices, mañana entro a las 7, no hay pedo acá, ¿no? Y entro a las 7 a la escuela, me levanto a las 6:45, son 10 minutos de camino, entonces con 5 minutos me lavo la cara, me hago un licuado, me lavo los dientes, entonces echas la pasta en el licuado acá y te lo tomas y haces acá y tracas, ¿no? ¿Sí o no? No sé. Y otra de las maneras, como por ejemplo, se me ocurrió algo, ¿no? Pero mañana los que van a ir a Cananea, muy probable ahorita van a ir a cenar. Después de ahí van a ir a tirar party, pero el Rubén se va a ir a dormir, porque mañana hay que salir temprano. Te amo, solo tú y yo. Y tú no. Salió del alma, lo siento. Otra característica que tengo por aquí es el lenguaje, ¿no? Es otra forma muy evidente de que eres un auténtico chavorruco. Y empiezas a decir dichos como, no hay que pisarnos la manguera, ¿no? Hoy traigo para todos. Sí. Si ustedes no lo saben, un día lo sabrán. Un día escucharán predicar a esa persona y dirán, no nos pisemos la manguera, hermanos. No es cierto. Te amo, Alain. Y cuando ya le empiezas a decir a los niños, no, mijo, ya, eres un auténtico. Si tú le dices mijo a tus sobrinos, a tus primitos, eres un auténtico chavorruco. ¿Alguien está recibiendo revelación hoy? Y quizás cuando empiezas a hacer uso de esta frase, aún no llego ahí, pero la veo muy cerca, ¿no? Y se me perdió. Pero algún día tendrás hijos y me vas a entender. Algún día la voy a usar esa frase. Estoy así de cerca de empezarlo a usar. Y una de las etapas también es cuando ya comenzamos a entender que muchas de las cosas que pasamos o que nos prohibieron fue por nuestro bien, ¿no? Como shin acá, sí, cierto, o sea, era por eso acá. Cuando te decían siempre, come todo lo que puedas, Gabo, porque cuando cumplas 20 ya no tendrás esa digestión, ¿no? Y cuando empezamos a entender acá como para cada circunstancia y para cada cosa que pasamos hay una consecuencia. Puede ser buena la consecuencia, puede ser mala la consecuencia. Y cuando entendemos que de esta nadie se libra, ¿no? Como tú estudias, tú sales bien. Y habrá el enfadoso odioso que nunca estudia y siempre sale bien, ¿no? Pero comúnmente siempre es como hay consecuencias que pagar, hay resultados que corresponden directamente a lo que hacemos, ¿no? Y cuando ya entramos en esa etapa es como estamos entrando en un tiempo de madurez y de crecimiento. Y déjame te digo algo y te libero de algo. Si tú dices a la torre, yo no fui nada de los chavorrucos que dice Lema, qué bueno, pero nunca vamos a dejar de madurar y de crecer. Nunca vamos a poder comprender todo lo que pasa en nuestra vida. Nunca vamos a poder entender todo lo que pasa en nuestra vida. A veces vemos personas y creemos que porque los vemos en cierta posición, porque los vemos en cierto estatus, porque los vemos en ciertos puestos, porque los vemos desenvolviéndose en ciertas áreas, en el trabajo, en la iglesia, o desenvolviéndose en creemos que ellos ya comprenden todo, ya entienden todo, pero la verdad es que nunca dejaremos de crecer, nunca dejaremos de aprender y nunca entenderemos absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Y es lo que me habla bien fuerte y es de lo que yo me quiero enfocar el día de hoy, versículos 6 y 7 de esta historia. Está Jesús aquí con los discípulos y él está cenando y es una cena súper importante y Jesús les empieza a explicar en este recuadro lo que va a pasar, ¿no? Y me gustaría que entendiéramos muy bien este cuadro como si fuera un cortometraje,
como si fuera simplemente una fotografía y entendamos lo que está pasando en esta escena. Pero Jesús empieza a hablar con sus discípulos y Él les empieza a revelar que, ¿saben qué? Yo vengo de mi Padre y yo tengo que volver a mi Padre. Y yo voy a ir a la cruz. Y Él empieza a soltar ciertas señales ahí y ciertas advertencias y empieza a decir como necesitan comer mi cuerpo y beber mi sangre, ¿no? Y los discípulos están así como no entienden muchas cosas y Él les empieza a decir como uno de ustedes me va a traicionar y es necesario que el Hijo del hombre muera y es necesario, y Él empieza a decir ciertas cosas. Imagínate y trata de comprender el contexto que están viviendo los discípulos. Para ti y para mí es fácil entenderlo porque sabemos el final de la historia, pero ponte en sus zapatos donde ellos no comprenden absolutamente nada de lo que está pasando. Ellos solo saben que el hombre que está hablando es el hombre que los pasó de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Ellos solo saben que no sabían nada de Dios, que no comprendían, que seguían una religión, pero cuando llegó Jesús, entonces ellos, porque conocían al Hijo del Padre, ahora estaban conociendo a Dios. Y todo lo que sabían y todo lo que hacían era porque Jesús se los estaba revelando de primera persona directamente a ellos. Tratemos de comprender el balde de agua helada que les estaba cayendo a los discípulos en ese momento cuando Jesús les está diciendo: yo ya no voy a estar con ustedes, uno de ustedes me va a dejar y es necesario que yo vaya a la cruz y es necesario que yo les lave los pies. Y no por nada Pedro tiene la reacción que tiene en el versículo 6. Y me encanta Pedro porque es tan cabeza dura como yo y siempre me deja ver y me hace entender cosas que necesito entender en circunstancias indicadas. Y la primera reacción, si pueden poner versículo 6 por favor, dice: cuando le tocó el turno a Pedro, este le dijo a Jesús: Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Qué atrevido Pedro, ¿no? O sea, tú, Jesús, el Hijo de Dios, que todo lo sabe, que me estás diciendo y me estás revelando a mí que vas a morir. ¿Cómo vas a morir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Pero así somos muchos de nosotros muchas veces. Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Y esta es una respuesta para todos nosotros. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Y muchos de nosotros pasamos por circunstancias que queremos comprender absolutamente por qué estamos pasando lo que estamos pasando, por qué estoy batallando con lo que estoy batallando, por qué tengo que perder estas cosas, por qué tengo que dejar estas cosas, por qué tengo que hacer estas cosas, por qué tuvo que ser así, por qué no duraron mis padres el tiempo que tenían que durar conmigo, por qué estoy solo hoy cuando más lo necesito, por qué me siento tan solo o por qué me veo tan solo cuando más necesito estar acompañado. Y Jesús te está diciendo esta noche: ahora no lo comprendes, pero más adelante lo entenderás. Hoy no lo comprendes, hoy quizás no lo entiendas, quizás hoy no le veas sentido. Y déjame te digo algo: con Dios muchas cosas no van a tener sentido, pero siempre van a tener propósito. Todo lo que tú vivas en tu vida podrá no tener sentido, pero siempre va a tener propósito. Lo que sea que estás viviendo, tus desgracias podrán no tener sentido, pero van a tener mucho propósito. Tus victorias podrán no tener sentido. No entenderás cómo llegaste a donde llegaste, cómo obtuviste lo que obtuviste, cómo es que estás en donde estás. Y quizás no tenga sentido y no lo comprendas, pero siempre habrá un propósito y la perfecta voluntad de Dios detrás de tus actos. Aun cuando tú piensas que estás perdido, aun cuando tú piensas que la estás regando, aun cuando tú piensas que estás confundido y que nada está pasando, siempre detrás de todo ese caos, siempre detrás de toda la incertidumbre, siempre detrás de toda la confusión está la perfecta voluntad de Dios. Y aunque tú no lo puedas comprender, Él tiene un propósito detrás de todo eso. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Quizás tú te acercaste a Jesús y pensaste que las cosas iban a pasar de cierta manera, que ahora todo iba a ir cuesta arriba, que las cosas iban a ser perfectas, que ahora la gente iba a ser perfecta. Y muchas de las cosas que te hablamos aquí, te hablamos de promesas, te hablamos de un Dios de gracia, de un Dios de favor, de un Dios que te ama, de un Dios que te comprende. Pero parece ser que todo lo que hablamos no tiene sentido, pero déjame te digo que siempre tiene propósito. Y cada palabra que tú has escuchado directamente de Dios para tu corazón es porque en un determinado momento, quizás en la situación actual que te encuentras, no tiene sentido, pero en su momento tendrá propósito.
No tienes idea cuántas veces me he topado con cosas que en el momento no tienen sentido, promesas de Dios que no tienen nada que ver con mi realidad, pero en cierto momento entiendo que siempre tuvo propósito. Esa palabra que llegó en ese momento no era mi realidad, era mi futuro. Esa palabra que llegó en ese momento no era una varita mágica, era mi sustento, era mi esperanza, era el motivo y la razón para seguir creyendo en Él, para seguir confiando en Él. En este mismo pasaje, en el versículo 1 de Juan 13, solamente en otra versión, si lo podemos poner por favor. Y así es como empieza, dice: antes de la fiesta de la Pascua, que era el día que Jesús iba a ser entregado, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. Y quiero que veas esa palabra, los suyos, son dos palabras, los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice la palabra que Él los amó hasta el fin. Y Jesús no solamente está hablando a sus discípulos, Él te está hablando a ti y Él me está hablando a mí. Cada vez que yo abro la palabra y yo leo la palabra, no está hablando para aquel tiempo, está hablando para este tiempo. No está hablando para mi pasado, está hablando para mi futuro. La palabra de Dios es algo personal para mí. Y Él te está hablando aquí, si lo pueden volver a poner y no lo quiten por favor. Pero como había amado a los suyos. Y yo no sé tú, pero si yo supiera el día que voy a morir y estoy sentenciado, mi mente no tendría espacio para pensar en otra cosa más que en mi desgracia del día de mi muerte. Y Jesús, aún sabiendo que había llegado la hora de que pasase de este mundo al Padre, y Él sabía cuál era el camino para llegar al Padre. Él sabía que era dolor, sufrimiento, traición, soledad, sangre, quebrar. O sea, Él sabía el dolor que tenía que pasar, la vergüenza y la incertidumbre. Aún así, hay algo que parte mi corazón y es: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aún Jesús, sabiendo su realidad, aún conociendo sus circunstancias, aún sabiendo a dónde iba, había algo que lo sostenía en esa cruz, y es una promesa de amarte hasta el fin. Y quizás Jesús, lo leemos hoy en la palabra, Él está sentado, dice, a la diestra del Padre, lleno de gloria y lleno de resplandor. Y los ángeles y los querubines cantan por siempre: bendito sea el Cordero de Dios. Él es el Santo de Israel. Él es el león de la tribu de Judá. Y en el reino Él está recibiendo constante alabanza, como tú y yo lo hacíamos hace unos minutos atrás. Pero aún cuando Él recibe toda su gloria, hay algo que está marcado en su corazón, y es esa cruz que sigue hablando hasta el día de hoy, que nos ha amado y nos amará hasta el fin, que Él cumplirá su promesa. Y eso es lo que nos sostiene, porque hay una promesa de amor, porque hay algo a lo que yo puedo voltear y recordar que hay una promesa de amor. Aunque yo no comprenda y no entienda lo que estoy pasando hoy, su amor me sostiene, su amor me da una esperanza. Su amor no lo puedo comprender muchas veces, no lo puedo entender muchas veces. No entiendo la manera de amar muchas veces de Jesús, porque su manera de amar está lejos y fuera de mi comprensión. Nosotros amamos de una manera, pero Él ama de otra manera. Él ama tanto que aún estando en la cruz, Él seguía pensando en nuestro amor. Él ama tanto. Imagínate la diferencia entre la cruz y la gloria de estar en el trono, y aún ahí no se ha olvidado de ti. Y muchas veces las cosas que vivimos no tienen propósito, no tienen sentido, pero siempre tienen propósito. Siempre podemos confiar y descansar, aunque no lo pueda entender, aunque no lo pueda comprender, aunque no vea lo que quiero ver, aunque no estén sucediendo las cosas como quiera que suceda. Yo sé que si yo me mantengo firme, yo sé que si yo permanezco y me aferro a su promesa, todas mis situaciones siempre tendrán propósito. Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. Y la palabra, más que darnos como historias de superdotados y elegidos que nacen en la gloria y se quedan en la gloria, siempre nos muestra a los más escogidos de Dios pasando por un proceso tan confuso, tan turbulento.
pero siempre encontrando propósito. Aún en la cárcel, propósito. Aún en la cueva, propósito. Aún en los fosos de los leones, aún ahí hay propósito. Y siempre vemos cómo la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta para ti, termina cumpliéndose. Lo que sea que tú estés pasando, la situación que tú estés pasando, los pensamientos que estén viniendo, déjame te digo algo, quizás no tengan mucho sentido, pero siempre tienen propósito. Siempre, lo que sea que tú estés viviendo, siempre va a tener propósito. Si puede pasar la banda, por favor. Hay una historia que habla respecto a la oveja perdida. Yo no sé si tú has leído esta historia. Y habla de cómo un pastor dejó a todas sus ovejas, ¿no? Deja todas sus ovejas y quizás las cuenta, y cuando las cuenta se da cuenta que le hace falta una. Entonces él deja todas sus ovejas y comienza a ir en busca de su oveja perdida. La oveja que alguna ocasión estuvo en casa, en el rebaño, a salvo, siendo cuidada. Y él empieza este viaje. Porque el pastor fue quien eligió a la oveja, no la oveja al pastor. Y él sabe que como él eligió, él escogió, no le pertenece a nadie más. Quizás la oveja vaya buscando otros brazos, quizás la oveja vaya buscando otro hogar, quizás la oveja vaya buscando otras situaciones, otras circunstancias, otro rebaño, pero esa oveja solo le pertenece al pastor que le eligió. Y este pastor conoce esa condición. Este pastor conoce las circunstancias. Entonces él deja todo lo que tiene seguro para ir en busca de aquella que está perdida, porque él tiene un compromiso y él sabe que si él no la rescata, nadie la va a rescatar. Sabe que hay otros pastores que están a cargo de otras ovejas, pero él sabe que esa oveja perdida es su responsabilidad. Y un día Jesús llegará con su padre y le dirá: he aquí todas las ovejas que tú me diste, no perdí ni una. Y aunque a veces parezca que Dios te le caíste de las manos, y aunque a veces parezca como que Dios te ha perdido, llegará el día en que él llegue ante su padre y le diga: he aquí las ovejas que me diste, no he perdido ni una. Esa parábola no solo expresa el amor de Jesús por nosotros, sino su compromiso de traernos al lugar que pertenecemos, a estar con Él a la diestra del Padre. Un compromiso de muerte por ir por ti, alcanzarte y traerte y cumplir su promesa. Tú eres esa oveja perdida, tú eres ese amado, tú eres por quien Él late, tú eres por quien Él vive, tú eres el motivo de que Él bajara aquí. Tú eres el motivo de que todo sigue dando vueltas. Eres tú eres su centro, tú eres quien roba su atención. Él tiene cuidado de ti, Él no te suelta de sus manos, aunque tú no lo puedas comprender. Entendamos que nuestra perspectiva es corta, pero Él ya ha visto el final. Jesús estaba viendo el final, Él sabía lo que venía, Él sabía a dónde iba, Él entendía completamente. Los discípulos no lo entendían. ¿Cómo es que va a ser mejor que tú vayas a la cruz? ¿Cómo es que va a tener más sentido que tú nos abandones? ¿Cómo? ¿Dónde está la conveniencia de esta situación? A ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces mi espíritu estará con ustedes. Y no solo estará con ustedes, sino estará en ustedes. Y aunque muchas veces no podemos comprender, y aunque sea doloroso, imagínate el dolor de los discípulos. Eran lo que eran. Hace 3 años no eran más que unos malditos pescadores que no eran ni conocidos ni en su casa. Y ahora todo lo que ellos eran, toda la seguridad que Jesús había construido dentro de ellos, la identidad que Él les había dado, el propósito que Él les había dado, el nombre que les había cambiado su vida, hoy se tenía que ir. Imagínate la incertidumbre de su corazón. Es la misma incertidumbre que tú sientes muchas veces cuando no están las personas que necesitan. Es la misma incertidumbre que tú y yo sentimos cuando las cosas no están caminando de la manera en que nosotros queremos. Pero Jesús dijo: hoy no lo entiendes, pero un día lo entenderás. Y muchas cosas en la historia de tu vida no tendrán sentido hasta que llegues al último capítulo de tu vida. Y entonces entenderemos por qué pasamos todo lo que pasamos. Quizás tú habías pasado por un dolor muy grande, no sé, una infidelidad en tu casa. Parecía que las cosas se habían arreglado y estás volviendo a pasar por ella. Y lo único que haces es decir: Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por este trago tan amargo nuevamente? Y quizás habías sido traicionada o traicionado
Y una vez más estás teniendo que volver a pasar por eso. Y te quedas como, ¿por qué? Habías puesto tu seguridad en una persona como nunca la habías puesto en alguien. Y una vez más has sido atacado, una vez más has sido abandonado. Y solamente hay una pregunta en tu cabeza y es ¿por qué? Lo que yo quiero poner esta noche en tu corazón es que hoy no lo comprendes, pero un día lo entenderás. Y aunque no tenga sentido, siempre tendrá propósito. Aún en los años que parece que Dios no estaba haciendo nada en mi vida, hoy me doy cuenta después de 5 años que Dios siempre estuvo haciendo algo. Aun cuando estaba lejos de Él, aun cuando no lo estaba sirviendo, aun cuando no estaba compartiendo, aun cuando no estaba dirigiendo alabanza, aun cuando estaba tan ausente y aun cuando estaba tan lejos, hoy me puedo dar cuenta que aún en mi ausencia y mi desierto y mi dolor, Él siempre estuvo trabajando con mi carácter y preparándome para lo que tenía hoy. Y estoy seguro que muchas de las cosas que hoy estoy pasando son para preparar mi carácter y llevarme al propósito que Él tiene para mí el día de mañana.